En este capítulo hablaremos sobre las baterías y las celdas de tipo primarias. ¿Alguna vez te has preguntado qué son las baterías y para qué funcionan en nuestra vida diaria? Bien, resulta que las baterías no son otra cosa que fuentes de energía electroquímica. Y no solo eso, tiene algunas características importantes, como el hecho de que sean portátiles y, algo importante, autosuficientes. Resulta que los tipos de baterías pueden estar conformadas por una o más celdas del tipo voltaicas, sobre las cuales ya hemos trabajado en capítulos anteriores. Recuerden que una celda voltaica nos permite, a partir de reacciones químicas, producir energía o una corriente eléctrica, ¿listo? Y de esta forma poderla transmitir a otros medios, como por ejemplo una bombilla. Uno de los ejemplos más claros sobre los que podemos hablar acerca de las baterías son justamente lo que nosotros denominamos pilas, las cuales, como lo dijimos, pueden estar compuestas por una o más celdas. En este caso es una celda de tipo voltaica y las pilas tienen la capacidad de producir 1.5 voltios. Pero asimismo, como hay tipos de baterías de una única celda, podemos hablar baterías de muchas más celdas. Por ejemplo, pensemos en las baterías de los carros, las cuales también son celdas voltaicas que nos dan aproximadamente 12 voltios. La razón es porque tenemos más de una celda conectadas en serie, lo que hace que se sumen diferentes energías o voltajes. Algo importante para hablar sobre las baterías es lo siguiente. Imaginémonos que aquí tenemos una batería, en este caso una convencional, una pila, ¿listo? Esta es nuestra pila. Algo importante que vamos a hablar sobre las baterías, uno, que los electrodos de las baterías se marcan siguiendo una serie de convenciones. Entonces las convenciones son las siguientes. El cátodo siempre se va a identificar con un signo más. En este caso, este de acá será nuestro cátodo y a el ánodo, por convención, se va a identificar con el signo negativo. En este caso va a ser la parte opuesta. ¿Listo? Por lo tanto, acá vamos a tener nuestro ánodo. Otra de las características que vamos a hablar siempre dentro de las baterías es que las sustancias que se oxidan ocurrirán en el ánodo. ¿Listo? Es decir, en la convención negativa. ¿Listo? Mientras que las sustancias que se reducen lo harán en nuestro cátodo. ¿Listo? Recuerden algo importante. Con el ánodo viene la oxidación y con el cátodo la reducción. Vocales, consonantes. ¿Listo? Una forma memotécnica de recordarlos. Adicional a eso, ¿de qué vamos a hablar? La FEM o fuerza electromotriz que impulsa los electrodos de una parte a la otra, es decir, de nuestro ánodo al cátodo, van a determinar inicialmente la vida útil de la batería. Y esta FEM que determina la vida útil de la batería va a depender de la cantidad de sustancia que esté presente en nuestra batería. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de baterías. Resulta que podemos hablar de dos tipos claves de baterías. Uno son conocidos como las celdas primarias y las otras son las celdas secundarias. Vamos a empezar a hablar sobre las celdas primarias. De hecho, la principal característica que tiene este tipo de celdas es que no es posible recargarlas. Y de esta vamos a hablar de un tipo que se conocen como celdas secas, que son conocidas como las pilas. Entonces, ¿qué son las pilas? Las pilas son un tipo de baterías muy comunes que nos ayudan a suministrar energía a diferentes artefactos. Por ejemplo, pensemos en los controles con los que manejamos el televisor o juguetes. Todos ellos requieren de un tipo de celdas secas o pilas. ¿Listo? Entonces, una celda de estas está compuesta de una única celda, como ya lo habíamos hablado, que está cubierta de acero. Adicional a esto,
El ánodo en este tipo de celdas es una lámina de zinc, mientras que el cátodo es una varilla de grafito. Recuerden que una de las propiedades que tiene el grafito es que es inerte. Adicional a eso, vamos a decir que las pilas convencionales o celdas secas están recubiertas por un tipo de envoltura, que en su mayoría puede ser algún recubrimiento plástico. Y finalmente, algo muy importante es que este tipo de celdas secas o pilas están llenas de una mezcla de cloruro de amonio, cloruro de zinc y óxido de manganeso. Bien, por lo tanto, cuando hablamos de pilas secas no es que estén completamente secas, de hecho sí tienen una serie de materiales, pero se les dice secas porque deben estar muy bien cubiertas para que la humedad no las afecte. Bien, ya viendo cómo están conformadas las celdas de tipo primaria y justamente las celdas secas o pilas, vamos a ver qué es lo que ocurre desde su parte química y electroquímica. Entonces, ya lo habíamos dicho que uno de nuestros electrodos es el zinc. Vamos a poner la reacción que ocurre con el zinc. ¿Qué habíamos dicho del zinc? Que corresponde a nuestro ánodo. Por lo tanto, aquí es donde ocurre la oxidación. Y nuestro segundo electrodo es de grafito, por lo tanto este no va a reaccionar porque es completamente inerte. Así que aquí quien hace la participación dentro de la reducción es justamente el cloruro de amonio, en donde se produce hidrógeno. Ahora haremos nuestra reacción global, pero antes recuerden, este es nuestro cátodo y ocurre la reducción. Bien, y ya no nos queda más que poner nuestra reacción global. El zinc más 2 iones amonio me generan zinc en estado iónico más hidrógeno. ¿Listo por acá? Reacción global. Ahora, ¿por qué dijimos que este tipo de celdas secas o pilas da aproximadamente un voltaje de 1.5 voltios? Bien, resulta que el potencial de la celda en este tipo de reacciones, teniendo en cuenta estas dos reacciones en donde es el cátodo menos el ánodo, nos da un valor de 1.6 voltios de forma teórica, pero cuando usamos las pilas se ha comprobado que es de aproximadamente 1.5 voltios. ¿Listo? De acá viene esta denominación. Algo importante por resaltar en esta ecuación es que si nos damos cuenta, se genera hidrógeno. De hecho, a medida que se va formando el hidrógeno, el óxido de manganeso, que también es una de las partes importantes de esta pila, lo va a ir oxidando. ¿Listo? De esta forma, el hidrógeno no se va a acumular en las pilas para que se detenga nuestra reacción. Recuerda, hoy trabajamos todo sobre celdas primarias y las conocidas pilas.